Ta-na-na-na. Ahora estamos. Now we are live. Ta-na-na-na. ¿Listo? ¿Empezamos? Sí, Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda charla de nuestro seminario sobre el Estado de Israel, desde el inicio del sionismo hasta los dilemas de la sociedad israelí hoy en día. Y la semana pasada hablamos sobre el inicio de todo, o sea, qué generó el Estado de Israel, que fue una charla muy interesante. Y hoy tenemos el honor de tener la presencia de Rachel, que ya se va a presentar, una gran amiga y muy profesional, que nos va a hablar hoy sobre los primeros años de Israel, del Estado de Israel, de este Estado tan joven, a partir de 1948, cuando se declara la independencia. ¿Qué pasa con este Estado? El inicio, ¿qué pasa con la sociedad israelí? Para entender y ayudarnos a entender cómo llegamos hasta hoy. Y primero, muchas gracias a ustedes, a todos. Muchas gracias en especial al Merkaz Pato, a Rav Pato. Muchísimas gracias al Keren Esod, al Dani Kaplan, que es un proyecto en conjunto de la Sohnut, junto con el Merkaz y Keren Esod. Recordando que semana que viene nos vemos en el mismo horario con otra charla siguiendo la evolución del Estado de Israel. Pato. no, ya dijiste todo. Solo presentar. Siempre es bueno traer gente que de verdad conoce en Israel y que siempre es diferente cuando es alguien que estudia un montón pero vive en Chile, a la gente que estudia un montón y vive allá. Y estamos viendo épocas súper locas con Israel, pero quisimos reforzar esta idea de que Israel no es solo guerras, no hay que solo hablar del conflicto palestino, hay otras cosas que pasaron en los últimos 70 y tantos años de Israel, y por eso traemos a la Rachel, que de verdad una luz para nosotros, y me callo, porque ya hablé demasiado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Para mí es la mitad de la noche, son las 3:30 de la mañana, un poco más. Así que si digo otras cosas que no tienen nada que ver, me avisan, por favor. Bueno, como dijo Pato, Cotó y Keren Ayesod, todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, es un placer encontrarme nuevamente con la comunidad de Chile. Y esta vez me da gusto también que hay jóvenes. Vamos a tratar de hacer esto muy dinámico. No sé cómo funciona, cuál es la política de las preguntas, pero me encantaría que hubieran preguntas y comentarios, si es posible. Me voy a presentar. Mi nombre es Rachel Exdiel. Hice Aliyá hace más de 10 años. Vivo en Jerusalén, en la capital. Básicamente mi experiencia en cuanto al tema de Israel es algo que viene básicamente desde mi niñez. Soy originalmente de México y debido a mi educación, movimiento juvenil, escuela judía, estuve siempre muy empapada sobre el tema de Israel y especialmente sobre el tema sionismo. Hice Shnat, vine un año a Israel a capacitarme y después estudié en México mi licenciatura en Relaciones Internacionales. Posteriormente, cuando terminé la licenciatura, vine a Israel, hice aquí mi maestría en la Universidad de Hebrea, también en Relaciones Internacionales, especializándome en diplomacia internacional y seguridad. En paralelo a mis estudios de maestría, trabajé en el Parlamento israelí, en la Knesset, como guía, recibiendo grupos y explicándoles, tratando de explicar a los grupos cómo funciona la política israelí, que no es fácil. Y también posteriormente trabajé varios años en la agencia judía, en educación no formal, coordinando todo tipo de proyectos educativos en el Majón de Madrijim, y hoy en día me encuentro trabajando y haciendo todo tipo de cosas, entre ellas trabajo en lo que se llama el Club de Periodistas de Jerusalén, que es una ONG que le ayuda a los corresponsales extranjeros a obtener mejor información sobre los expertos, los mejores y los expertos en Israel. Y también soy lo que se llama freelance, haciendo esto, que es lo que más me gusta, dar clases, dar charlas
transmitir todo lo que Israel tiene para dar. Mi tema especialmente es política, así que no me puedo salir de ella. Y si voy a hablar de Israel y si voy a hablar de esos años en Israel, escucharemos un poquito de política, pero por supuesto es mi tema y diariamente yo coordino un blog de política israelí en Facebook, así que si después les doy los datos para que estén al tanto. Es básicamente una plataforma educativa e informativa, pero por supuesto el hobby y lo que me gusta hacer es la historia de Israel y hoy en día es lo que vengo a transmitirles. Voy a presentarles y compartirles mi pantalla. Un segundito. Muy bien. ¿Todos ven? Bueno, a mí me dieron este periodo y lo llamaron de la creación del Estado de Israel al juicio de Eichmann. Cuando Cotó me dijo, bueno, ese es tu periodo, le dije, buenísimo. Me dijo, ¿cómo? Nadie conoce esa época, es una época que no tiene grandes guerras, como dijeron aquí, que Israel no es solo guerras, no tiene grandes acontecimientos que tienen, digamos, un enfoque internacional o algún tipo de influencia más allá de lo que pasó en esos años. Yo le dije a Cotó al contrario, o sea, no podemos hablar de la sociedad israelí y cómo se conformó la sociedad israelí y cómo se dividió o se unió, más que nada cómo se conformó, sin hablar de estos años. Y justo también le dije a Cotó, cuando me comentó de esta época, dije, acabo de terminar un libro que habla solamente de esta época, básicamente, que es la autobiografía de Golda Meir, que Golda Meir también la conocemos solamente por sus últimos años, pero cuando era un poco más joven, justamente los años en los que floreció políticamente son acá. Así que me vino perfecto y espero que ustedes también. Así que vamos a hablar. Como dijo Pato perfectamente, Israel no son solo guerras, no son solo conflicto palestino-israelí, árabe-israelí, no son solamente fronteras y conflictos armados, sino también tenemos que entender qué pasa internamente. O sea, 100% la cuestión militar y la cuestión política, hablando en cuanto al conflicto y más allá de eso, es lo que domina la historia israelí y también hoy en día. Podemos ver diariamente en las noticias, si alguien, ustedes más que nada, pero yo como israelí cuando veo las noticias, si el tema central no se basa solamente en qué pasa fuera y qué pasa en el ejército. Básicamente la primera media hora de noticias a las 8 de la noche va a hablar qué está pasando internamente. Si son manifestaciones sociales, si son cuestiones de seguridad interna, cuestiones de crimen, o sea, somos un país como cualquier país y también tenemos cuestiones que cualquier país tiene. Más hablando cuando un país recién está creado y cuáles son las consecuencias de esta creación, básicamente. Así que les voy a hablar un poquito de contexto histórico, no vengo aquí a contarles la historia, ustedes pueden abrir Wikipedia y leer por ustedes, pero sí voy a darles el contexto y entender cómo ese contexto básicamente cambia y básicamente genera procesos sociales muy interesantes que son los que hoy en día sentimos y tenemos en Israel. Y sí, me voy a enfocar en la sociedad israelí, en el israelí, en qué consecuencias tuvo esta construcción y creación del Estado de Israel en el mismo israelí y por supuesto la gran pregunta, ¿quiénes son los israelíes? Sí, para entender quiénes son los israelíes de hoy, quiénes son mis vecinos, quiénes son mis compañeros, tengo que entender de dónde llegaron sus padres, qué hicieron sus padres recién llegando a Israel, entre otras cosas. ¿Sí? Así que vamos a hablar de historia, pues especialmente vamos a hablar de la gente y lo que está pasando con ellos. Bueno, aquí, por supuesto que voy a enseñarles muchas fotos históricas porque quiero que básicamente entiendan el espíritu de la época. ¿Sí? Nuevamente pueden ser que vean fotos que son un poco nuevas para ustedes, a pesar de que fueron tomadas en los años 50. Y lo que más me interesa también de esta época es realmente Israel tratando de lidiar con 1000 cosas al mismo tiempo. ¿Okay? Israel en esa época es multitasking y trata de lidiar con todo al mismo tiempo y vamos a ver cómo lo logra, si lo logra o no lo logra. Y si lo logra bien o lo logra mal. ¿Okay? Entonces, sí voy a hablar un poquito de las fotos porque quiero que nos adentremos en ellas y las veamos bien. Por supuesto, tenemos fotos de la guerra de la Declaración de Independencia y de la Guerra de Independencia.
tenemos que entender que Israel acaba de vivir la guerra más importante de la historia, no solamente Israel, sino el pueblo judío. O sea, sin esta victoria y sin esta declaración, este paso tan importante que se dio de declarar la independencia de Israel y al mismo tiempo luchar la guerra de independencia, sin este paso, primero no tenemos Estado, lógicamente, y segundo, Israel no se da cuenta. O sea, tenemos que entender que esta victoria marca un antes y un después para el pueblo judío, ¿sí? En cuanto a que logra oficialmente ser independiente y libre, van a tener que esperar un segundito, perdón. Sin estos años y sin esta victoria no logra entender también su capacidad militar y su capacidad también política. O sea, la capacidad de liderazgo que tiene Israel debido a las decisiones que tomó en esos momentos fueron claves para recobrar primero la confianza de los mismos ciudadanos o los nuevos ciudadanos y también del mundo. O sea, el mundo básicamente ve de lo que Israel es capaz y también es un elemento muy, muy importante. Cuando Ben Gurión declara la independencia de Israel, uno de los puntos más importantes que él dice acá es: estamos declarando, vamos a ser soberanos, vamos a ser libres, vamos a ser un país que le va a dar igualdad y equidad a todos, sin importar su origen de raza, etnia y religión. No va a haber ninguna diferencia. Y otra cosa muy importante que dice es: judíos de la diáspora, vengan. Y todos serán recibidos y todos serán bienvenidos por el simple hecho de ser judíos, especialmente los judíos que se encuentran en problemas. Entonces, no nada más declara independencia de Israel, sino también llama a todos los judíos del mundo a ser parte de este proyecto. Ahora, ¿por qué? Hablemos técnicamente, ¿ok? Es muy lindo hablar del cliché, del sueño. Sí, vengan todos, es un nuevo Estado. Finalmente, después de 2000 años, somos libres e independientes, pero también tenemos otro problema, que es el problema demográfico. Israel está recién creado, tenemos básicamente una guerra que luchar. Sí, están luchando la guerra, pero Ben Gurión y el liderazgo sionista y el liderazgo de ese momento saben que sin gente, sin población, sin mayoría demográfica, no vamos a poder mantener mucho la existencia de ese Estado. Así que esta cuestión de la reunión de las diásporas, claro que es una profecía, claro que es más bien la realización de incluso una profecía, pero por el otro lado es una cuestión técnica. También Israel necesita gente. Y así es, empiezan a llegar después de la guerra de independencia, cuando básicamente se declara la victoria a Israel, y también durante, crean, están llegando todo el tiempo barcos de migrantes. ¿Okay? Ahora tenemos que entender quiénes son estos migrantes, de dónde están llegando y a dónde están llegando. ¿Sí? Tenemos migrantes que llegan con todo tipo de medios de transporte, ¿okay? Llegan por avión, llegan por barco, llegan caminando. ¿Okay? Muchos llegan también por diferentes razones. Unos llegan por cuestiones sionistas que dicen, bueno, se creó el Estado, empacamos y nos vamos. Por otro lado, también tenemos judíos que vienen específicamente de países del Medio Oriente o del norte de África, que por supuesto los gobiernos se identifican con el mundo árabe y también en su mayoría son musulmanes, que dicen: judíos tienen Estado, por favor pasen a retirarse. Y sí, es lo que sucede. Varios judíos están obligados, les dan unos cuantos días, unos cuantos pocos, les posibilitan traer muy pocas cosas y básicamente lo que hacen es llegar a Israel. ¿Okay? Ahora, quiero que se pongan, se pongan en los zapatos del liderazgo sionista, del liderazgo, lo que se llama el gobierno, ya hay incluso elecciones, y para entender cómo vamos a absorber a todos estos migrantes. Por un lado, es una necesidad existencial. Sin estos migrantes no tengo mayoría demográfica y no puedo mantener lo que acabo de conquistar en la guerra de independencia. ¿Okay? Por supuesto que cuando conquisto un territorio, lo primero que tengo que hacer es poner personas ahí, poner población, poner gente y empezar a construir. Cuando yo vivo ahí, hago de esa tierra, la hago mía. ¿Okay? Y también ayuda mucho a decidir dónde van a ser las fronteras. ¿Okay? Incluso el mapa de Israel, en el plan de partición del 47, está el plan de Palestina, donde se dividió un país árabe, un país judío, se dividió acorde a la cuestión demográfica. Donde vivían judíos se quedó un estado judío, donde vivían árabes supuestamente iba a ser estado árabe. ¿Sí?
Entonces es importante también la cuestión demográfica. Entonces empiezan a llegar y llegar y llegar migrantes. Hay un plan, sí tienen cierto plan, aunque no que llegan al barco y no saben a dónde los van a llevar. O sea, llegan al puerto de Haifa en su mayoría, puerto de Haifa o puerto de incluso Yafo, llegan. Y sí, el gobierno está ahí esperándolos. También el papel de la agencia judía es central acá. La agencia judía es un cuerpo gubernamental, pero es autónomo, ¿okay? Que básicamente en sus principios era, digamos, el gobierno de Israel antes de que existiera el Estado independiente, y uno de los mandatos más importantes de la agencia judía era ver cómo lidiar con los migrantes y también, por supuesto, preocuparse por los judíos de la diáspora. Pero en ese momento el mandato de la agencia judía era recibir a los migrantes y ver cómo los absorbemos al país y darles, por supuesto, lo que necesitan. Ahora, Israel también. Utópicamente podríamos ver esto como algo muy lindo. O sea, se acaba de crear el Estado. Vamos a vivir a este lugar que ahora sí es nuestro, cuestión que soñamos tantos años, ¿ok? Pero digamos, del sueño a la realidad hay una distancia enorme. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que pensar cuál es la situación económica del país, la situación social, la situación de seguridad. O sea, acaban de terminar una guerra que si no la ganábamos era el final de este sueño, básicamente. Suena súper dramático, pero así es. Entonces estamos todavía procesando lo que nos acaba de pasar, pero por el otro lado tenemos que ser prácticos y ponernos a trabajar en este momento porque hay gente que está llegando y llegan sin nada. No quiere decir que los judíos que llegan son judíos que vivían en pobreza o que vivían en situación muy mala en sus países, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de dónde vienen y quiénes son, pero no los dejan salir con nada. O sea, no pueden traerse su negocio, su tienda de zapatos en Bagdad. No lo pueden traer. ¿Okay? Llegan sin nada. Entonces el que se tiene que preocupar, por supuesto, es Israel. Entonces ustedes ven estas fotos, especialmente las 4 fotos que tengo junto a las de independencia, son migrantes llegando, son esta cuestión social que vamos a hablar, una brecha social de dónde llegan los migrantes y quiénes son, digamos, lo que se llama el establishment, aquellos judíos que viven en Israel, que nacieron incluso ya en Israel, ¿okay? Lo que se llaman los sabras, los que ya viven acá. ¿Quién es ese israelí? Vamos a hablar de eso. Y cómo es este impacto de judíos que llegan de países de Medio Oriente, del norte de África, frente a judíos que ya nacieron en Israel y que tienen una educación y una narrativa de vida totalmente diferente a lo que tienen los judíos que acaban de llegar. Y por supuesto tenemos esta foto que puse acá, es una soldada del recién creado ejército israelí que le está enseñando hebreo a un niño que acaba de hacer aliyá. Que también es importante saber cómo el Estado se ocupa no nada más de darte vivienda y darte de comer, sino también que tienes que aprender hebreo, tienes que aprender una nueva cultura, y quien se va a encargar de eso mucho es el ejército israelí. Vamos a hablar sobre eso. Y por supuesto, vean, o sea, la mayoría de los migrantes no llegan a vivir a Tel Aviv, a rentarse un departamento como sucede hoy en día, o a Haifa o a Jerusalén, que son las ciudades, digamos, que están funcionando como tal. No hay una infraestructura lista para recibir a la migración. No existe. Entonces también el gobierno se tiene que poner las pilas para entender cuál va a ser el primer hogar de estas personas. Y estas carpas no son un campamento de un movimiento juvenil, sino es esa vivienda que el gobierno le provee a estos migrantes. Y vamos a hablar de esto. O sea, cuando les estoy diciendo que un judío de Bagdad, que básicamente es clase media en Bagdad o incluso clase alta, digo Bagdad, pero puede ser cualquier otra capital de países de Medio Oriente, y llegan a vivir en estas condiciones. ¿Cuál es el impacto para estas personas cuando llegan a vivir en estas condiciones? Entonces, todo esto tiene una consecuencia. Y vamos a hablar también, por supuesto, sobre qué consecuencias sociales tuve. Entonces aquí les puse un dibujo, una caricatura que a mí me gusta mucho hablar sobre ella. Y cuando estamos hablando de utopías y realidades, también la sociedad israelí, había un plan. O sea, no es de que llega la gente y es como se dice en hebreo, un balagán, un desastre, llegan todos, vamos a ver. O sea, hay un plan que existe incluso desde que se empiezan a crear las primeras colonias en Israel a principios del siglo XX. ¿Sí? Cuando empiezan a llegar, cuando el movimiento sionista empieza a realizar su idea en cierta forma y empiezan a comenzar a vivir en esta tierra, empiezan a construir los primeros asentamientos, los kibutzim. No nada más es una cuestión de construcción, sino es una cuestión también de qué tipo de personas queremos que empiecen a poblar este nuevo país que tendremos en un futuro. Cuando estoy hablando de principios del siglo XX, ¿qué tipo de
de judío queremos que cree esta nueva entidad independiente? ¿Queremos al mismo judío de la diáspora? ¿Sí? Hagamos una descripción rápida de quién es un judío de la diáspora. No son ustedes precisamente. Ustedes son judíos de la diáspora, pero no este que voy a describir ahora, ¿ok? Las cosas han cambiado, no se ofenda a nadie, por favor. Que yo también fui judía de la diáspora. ¿A qué me refiero? Son judíos de la diáspora, esos que vivieron en la diáspora 2000 años, esas comunidades que vivían todo el tiempo escapando de un conflicto, escapando de una persecución, de un pogrom, de algún tipo de política interna que se tomó en sus países y se hizo como una costumbre para el judío. O sea, ok, este es el gobierno, vivo bajo un gobierno que no es el mío. Mientras me den silencio, yo voy a seguir acá. El momento que este silencio o esta calma se rompe, yo voy a irme a otro lugar y hasta que y lo que dure. Si dura 5 años, bueno, si dura casi 1000 años, como pasó con Polonia, ok, ¿sí? Pero en realidad, esta es mi realidad como judío de la diáspora. Y el hecho de que pensar en hacer el tipo de rebelión, hacer algún tipo de luchar por mi independencia, no es parte de mí. Porque no me va a ir bien con eso, seguramente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las descripciones de un judío de la diáspora de esa época. Otro judío de la diáspora es la cuestión tradicional. O sea, el judío de la diáspora vive con una tradición judía que básicamente ¿qué es lo que lo mantiene vivo en la diáspora? Porque esta tradición, esta comunidad, esta cuestión también es religiosa. O sea, la religión es lo que me está manteniendo unido en la diáspora. Y es lo más importante, es básicamente el factor que me mantiene vivo en la diáspora como judío y también como comunidad. O sea, esa es la base principal, ¿sí? Otra cuestión importante, el judío está asimilado culturalmente. O sea, ¿qué judío habla hebreo en la diáspora? El hebreo es el idioma de los rezos, el idioma de la Torá. El hebreo no es algo que me une, que me unifica con los otros judíos, porque es una lengua de la antigüedad, o es una lengua que no la puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, no es un elemento que me está uniendo. O sea, así que todos estos elementos, especialmente la cuestión ¿cómo se dice? El hecho de sentirme perseguido y el hecho de no tener ningún despertar de independencia, esto es la cuestión más importante del judío de la diáspora. Cuando empieza el sionismo, cuando empieza la idea del sionismo, cuando empieza la idea de regresar y hacer de la tierra de Israel ese lugar donde me voy a tener soberanía nacional judía, eso es sionismo, ¿okay? En un punto específico del planeta Tierra que se llama en ese momento Palestina, ¿okay? Cuando tengo ese concepto, es cuando entiendo, ok, aquí ya no es el mismo judío de la diáspora, el judío es algo nuevo. Tenemos que crear algo que no existe, sí basarnos un poco en lo que tenemos del judío de la diáspora, pero el judío es algo nuevo. Tengo que fabricar un nuevo judío que no existe. ¿Sí? Entonces el liderazgo sionista, que básicamente son aquellos que empiezan con las primeras colonias judías en Israel, con los kibbutzim, los pioneros, esta cuestión de voy a trabajar la tierra yo, no el no judío, porque en la diáspora no me dejaban trabajar la tierra, la voy a trabajar yo, y si yo la trabajo será mía. En Europa que sí no había propiedad, los judíos en ciertos momentos no tenían derecho a tener propiedades. ¿Sí? En Israel ahora es mía, y no nada más que es mía, yo la voy a defender. Voy a crear un ejército o un movimiento clandestino o un movimiento de defensa, llámenlo como quiera. Y yo la voy a defender. ¿Sí? Ahora ese nuevo judío, la cuestión religiosa, la fe, creer en Dios incluso, no va a ser parte fundamental de este nuevo judío que utópicamente quiero crear. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estos pioneros también tienen una influencia socialista muy, muy fuerte, y el socialismo y creer en Dios no van por ahí, ustedes saben. Entonces también la parte de sí tener tradición, vamos a crear una nueva tradición judía también, ¿sí? O sea, no vamos a olvidarnos del judaísmo, no, sino vamos a hacer uno nuevo, vamos a crear uno nuevo que no existe, ¿sí? Y también la cuestión de crear una nueva sociedad, vamos a crear una sociedad justa, sí, con influencia del socialismo, pero ¿por qué no? Si estoy creando algo nuevo, ¿por qué no hacerlo justo? ¿Por qué no hacer la cuestión de justicia en cuestiones sociales, económicas? Tomar en cuenta a todos por igual. Si ya nos discriminaron tanto por 2000 años en la diáspora, ¿por qué hacer igual acá en la tierra de Israel o en este nuevo estado que queremos crear? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un sistema educativo impresionante. Estoy hablando un poco de lo ideal y de la utopía, o sea, el plan de esta nueva sociedad que queremos crear, lo repito, ¿ok?
homogenizar a la sociedad, que seamos todos iguales. ¿Qué importa de dónde vengas? Ahora tenemos algo nuevo que se llama Estado de Israel y todos vamos a tratar de ser lo más igual posibles. ¿Ok? Y es cuando se publica esta caricatura en los años 50, ¿ok? Esta caricatura en donde vemos una máquina, ¿sí? Se entiende una máquina de esa época, un tipo de industria, en donde vamos a meter a los judíos, no importa de dónde vengan, ¿sí? Les dije, en los años 50 llegan barcos de todos lados, ahorita vamos a ver específicamente de dónde, y todos entran en esta máquina y todos van a salir así, un israelí, vean, con los shorts, lo que se llama en hebreo la kova tembel, esta gorrita que usaban más que nada en los kibutzim, y las sandalias, ¿ok? Y si eres hombre o mujer, no importa, también te vas a poder poner shorts y sandalias, esta cuestión de mujer, o sea, todos iguales, ¿sí? ¿Qué va a pensar este israelí que tenemos aquí? Va a pensar otra vez en cómo hacer esta nueva sociedad, ¿sí? Ahora, no es una sociedad que va a ser justa otra vez en la cuestión social, sino también vamos a tratar de ser buenas personas, vamos a tratar de ayudarnos entre nosotros, va a haber ayuda mutua, ¿sí? O sea, es lindísima esta idea. O sea, imaginen que tienen la oportunidad de crear un nuevo estado y no nada más ponerle casitas y caminos, sino también crear personas más buenas, más justas y lo más iguales el uno con el otro, ¿sí? Suena lindo, suena bonito, pero otra vez, utopía, ¿ok? Hay una cuestión que es la sociedad en la realidad. Imaginen ustedes, llegan judíos de Irak, Irán, Libia, Rumania, Polonia, incluso de América, de Estados Unidos y de Argentina. Llegan de todos lados. ¿Cómo vas a meterlos todos en una máquina y vas a lograr que salga un israelí por igual? Entonces, si esta utopía se quedó mucho por ahí, y lo que pasó en realidad fue, tenemos judíos de la diáspora de todos lados, tenemos problemas económicos, tampoco puedes invertir un plan educativo impresionante para lavarles la cabeza a todos y hacerla a todos iguales. Para eso necesitas recursos y recursos no hay en esa época, ¿sí? Y sí, básicamente lo que tenemos es el resultado es una sociedad heterogénea y bastante desigual, ¿ok? Vamos a ver lo que se refiere al concepto migración en masa, ¿sí? No estamos hablando de la migración que tenemos hoy en día, que llegan aviones de vez en cuando con Olim, vienen en masa, o sea, barcos repletos de Olim nuevos que vienen a vivir a Israel. Vienen barcos, vienen aviones, les dije, vienen por todos lados. ¿Y por qué vienen? Porque, primero que nada, el líder del país los invitó cuando declaró la independencia, los invitó, les dijo, no los invitó, les dijo, tienen que venir, si no, no sobrevivimos, ¿sí? Vienen otra vez, unos fueron expulsados de sus países, fueron expulsados totalmente de sus países porque muchos países árabes decidieron en el 48, como también la guerra se peleó contra el mundo árabe y la guerra, y perdieron la guerra, les dijeron a los judíos, no se van o no les va a ir muy bien. Entonces se van. Y otros también, los que vienen especialmente de Europa, del este de Europa, son todavía refugiados que siguen siendo refugiados después de la Shoah. Entonces, tengo esta combinación de gente de todos lados, ¿sí? Aquí les puse unos números, no importa, no es parte relevante, pero sí creo que vean los lugares, ¿ok? Tengo gente de Turquía, de Irak, de Yemen, de Irán, Argelia, Marruecos y Túnez, son básicamente todos los países del norte de África, incluyendo a Libia y Egipto. Tengo gente de la Unión Soviética, tengo Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia. Todos estos años fueron, digamos, hasta los años 70. Y, por ejemplo, en los años 60, a principios de los años 60, llegaron los polacos, no en los 50, pero sí en los 60, pero no importa. Todo el tiempo hay olas migratorias. Olas migratorias, olas migratorias. Y el gobierno está lidiando con eso. ¿Okay? Ahora piensen, si ustedes son líderes de Israel, ¿qué necesita un nuevo migrante? ¿Qué necesita? Casa, o sea, un techo donde vivir. ¿Sí? Necesita salud. Muchos tuvieron una travesía un poco compleja, o sea, hay gente que necesita atención médica inmediatamente, como por ejemplo la gente que llegó de Yemen. Sí llegaron en aviones, ¿sí? O sea, en el 48 sí llegaron en aviones, no llegaron caminando como en el siglo anterior, sino que llegaron algunos en aviones, hicieron operaciones. O sea, la operación de Yemen se llamaba la operación con alas de águila, ¿sí? Al-Kanfein Sharim, en hebreo, que es una profecía, o sea, que decía que va a llegar una águila entera y va a traer a todos los judíos a la tierra de Israel, ¿ok? Es una profecía, y eso va a marcar básicamente el inicio de la época mesiánica. Los judíos de Yemen son judíos que viven en esa tradición. Ellos realmente creen que ese avión es un águila. ¿Por qué? Porque esa es su tradición. En su vida han visto un avión. Viven en un país totalmente subdesarrollado. ¿Ok? Y cuando ven esto dicen,
la profecía se está cumpliendo. Vino el águila por mí, me va a llevar a Jerusalén, a la tierra de Israel. ¿Sí? Y sí viven en condiciones bastante precarias, con mucho antisemitismo, muchos ataques, ¿ok? Pues también tenemos judíos, y vuelvo a hablar de judíos de Irak y judíos de Irán, que viven, y de Libia, que viven bien. Esos países son países de Medio Oriente en donde el judío tiene muy buen estatus, especialmente en Irak. Los judíos viven años y años ahí, incluso desde judíos que fueron expulsados desde el primer templo en Babilonia, que se quedaron viviendo ahí. Babel después se creó, fue lo que se creó, Irak se creó a partir de ahí, y eran judíos que estaban súper bien establecidos. Llegan después de vivir en Bagdad, que es una ciudad mucho más desarrollada que cualquier ciudad en Israel en ese momento, ¿sí? Y los traen a esta realidad. O sea, esta foto que les puse es una foto en donde probablemente el migrante, el primer techo que vio en su vida es este tipo de vivienda. ¿Ok? Y esto es mejor porque no son carpas. Aunque dicen que carpas a veces era mejor que estas cabañas hechas de metal, porque imaginen el verano lo que es vivir en estas cabañas de metal. Vamos a hablar geográficamente dónde se encuentran estos lugares. No los van a poner junto a Tel Aviv, no los van a poner junto a las ciudades grandes. ¿Dónde van a, digamos, a acomodar a estos migrantes? En donde no hay población. Acuérdense, tenemos que poblar el nuevo estado. ¿Dónde es en donde más población falta, digamos, en ese momento? Es en el sur de Israel, donde hay desierto. También tenemos en el norte un poco, también tenemos en partes centrales de Israel. Lo que queremos es poblar. Y quiero crear, o sea, acuérdense que les estoy hablando que sí hay un plan. No es de que llegan y no saben qué hacer y hay caos. Sí hay un estilo de plan, ¿ok? Y el plan sí es, vamos a crear ciudades nuevas. Tenemos que crear ciudades nuevas. Vamos a poner las bases de esas ciudades nuevas. ¿En dónde? En la periferia. Otra vez, no en donde están las ciudades que ya están empezando a desarrollarse, ¿no? En la periferia. Que eso también es un shock para los migrantes. El migrante que quiere vivir en Jerusalén, eso le prometieron. Yo quiero vivir en Jerusalén, quiero vivir en Tel Aviv, no quiero vivir en lugares que ni siquiera tienen nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no vine a vivir a un desierto y tampoco tengo la capacidad, ni siquiera la capacidad ideológica. O sea, no son como los pioneros que llegaron a secar los pantanos. Son personas que no vienen ahí, vienen a vivir acá porque vienen a encontrar, o sea, vienen a un nuevo estado porque quieren vivir en él. ¿Sí? Claro que fueron parte de su construcción y vamos a hablar de eso, pero el shock es muy, muy fuerte. Hay una historia, les voy a contar una anécdota muy pequeña, que cuando llegan judíos, especialmente judíos de Marruecos y también judíos de Rumania, llegan al puerto de Haifa, llegan en los barcos, llegan en todo medio que pudieron haber llegado, y llegan y los suben a camiones, los suben a camiones grandotes con todas sus cosas y les dicen: hola, yo soy de la agencia judía, vienes de... ¿A qué hora llegaste? Ah, ok, te toca este camión, súbete con tú y tu familia, nos vamos. Ok, ¿a dónde vamos? Ah, duérmete, descansa el viaje, duérmete en el camión. Son como unas 2-3 horas de viaje. Ok, ¿vamos a Jerusalén? Sí, cerca a Jerusalén, por ahí vas. El migrante se queda dormido, se despierta, le dicen: ok, llegamos, se baja, voltea para un lado, voltea para el otro, desierto. ¿Dónde estamos? Cerca de Jerusalén. ¿Dónde estamos? Estamos en un nuevo lugar que ustedes van a crear, ustedes van a construir, ustedes van a... ¿Dónde está mi casa? ¿Estoy en Jerusalén o no? O sea, una confusión impresionante. El migrante se viaja en un camión que está lleno de gente de Marruecos, del otro camión se bajan gente de Rumania. Ustedes van a vivir juntos en esta nueva ciudad, ¿ok? Hoy en día esta ciudad se llama Yerujam, que hasta hoy en día si un israelí escucha Yerujam dice: esto es un hoyo, ahí no hay nada, aunque créanme que se está desarrollando bastante, luego si quieren hablamos, pero era un lugar que no existía y que los primeros lugares, las primeras casas que habían eran estas cabañas. Y iban a vivir judíos de Marruecos con una cultura totalmente diferente a los judíos de Rumania y los pusieron a vivir juntos, ¿ok? ¿Qué hicieron estos judíos? Dijeron: no, vamos, quiero el camión otra vez, me quiero ir de acá, quiero irme otra vez a Marruecos, llévenme a Casablanca, por favor, ahí vivía mucho mejor. O sea, no es de que dijeron: bueno, ok, ese es el sacrificio que tengo que pagar. No, la realidad es otra. Hay un Estado que me dijo que venga y se tiene que preocupar por mí. ¿Sí? No son los pioneros que vienen a resecar pantanos. Entonces, entienden también el conflicto que esto generó. Los judíos de Marruecos y de Rumania se quedaron ahí. Hasta hoy en día
Hay gente que llegó en ese camión y sigue viviendo en Jerusalén. Cuando vengan a Israel los voy a llevar a Jerusalén. Créanme que hay muchas sorpresas ahí. Y sí, pero sí, el primer impacto es, ¿cómo vive la gente aquí? No hay nada alrededor, nada. O sea, hay judíos y beduinos y nada más. ¿Okay? Créanme que están pasando cosas muy lindas por ahí, en Jerusalén hoy en día, pero otra vez el shock se queda ahí. Así pasó con muchos otros lugares en Israel. ¿Okay? Vean cómo en unos pocos años básicamente la población de Israel se dobletea, o sea, de tener 500.000 de personas, tenemos en muy pocos años, casi 2-3 años, tenemos el doble. ¿Ok? Ahora, quiero que piensen, económicamente, ¿cómo está Israel en ese momento? ¿Sí? Si antes la base económica de Israel, ¿sí? Son los kibutzim y la producción de los kibutzim, especialmente de cuestión agrícola. ¿Cómo? No tengo suficientes recursos, no para construirles buenas casas y no para darles educación y comida a todos. ¿Sí? Entonces, Israel básicamente empieza con una política de racionamiento, ¿sí? Que esa es la época, los años 50 de Israel. Si ustedes le preguntan a un israelí, dime lo primero que se te ocurra de los años 50 en Israel, te va a decir migración en masa y en hebreo se dice tzena. Tzena es racionamiento o austeridad, la época de la austeridad. Entonces, no nada más que acabo de terminar una guerra, tengo un nuevo estado, estoy empezando a funcionar como gobierno y las primeras políticas del gobierno, más allá de traer migrantes, es austeridad. Hoy en día todos estamos conociendo estas cuestiones, bueno, no tanto porque los gobiernos reparten dinero, hoy en día es lo que quieren, pero crisis económica a full, ¿sí? O sea, quiero comer pollo una vez a la semana y no hay dinero, me dan una tarjetita en donde dice qué puedo comprar en la tienda ese día, ¿ok? Racionamiento total, ¿sí? Y no hay diferencia, todo el país está en racionamiento, incluso los kibutzim, que ellos son los que más están sufriendo la cuestión de la producción, porque la base está ahí, ¿sí? El gobierno cree que esta política económica va a ayudar a ahorrar plata, ¿ok? Y también para empezar a generar un poco de reservas. O sea, Israel la caja está vacía, no tienen nada, ¿ok? Y lo poco que tienen lo tienen que racionar y también, eso habla también sobre cómo el gobierno sí está organizado, o sea, no son desastres. Hay políticas económicas, vamos a llevarlas a cabo vamos a hacer, ese será el sacrificio también, o sea, la población entiende. Y hay muchísimas producciones literarias, películas sobre esta época, o sea, porque sí marcó sí influenció fuertemente en la sociedad israelí el hecho que no puedo comer pollo cuando yo quiera, o no puedo tener 5 huevos, sino solo 3, porque eso es lo que hay hoy en día. O sea, entonces, si hay migración, o sea, la gente que también vivió en Israel y desde antes de la creación del Estado nació en Israel, se encuentra con una realidad también nueva, que es esta. O sea, no es de que antes había riquezas y no, ¿ok? Pero sí es una política del Estado en donde ahora vamos a cerrar la llave y vamos a ahorrar hasta que la cuestión mejore. Algo muy interesante y gracias a estas políticas, el gobierno empieza también a consolidarse. Las instituciones gubernamentales empiezan a funcionar. Y vamos a entender también qué necesita el Estado en este momento. Necesita que sus políticas sociales sean muy claras y sean muy racionales también. O sea, no puedo hablar otra vez solamente de cómo absorber a todos y cómo hacer que todos se sientan bien, sino necesito cosas prácticas, rápidas y que sean muy efectivas. Y el gobierno, con esas políticas de racionamiento, digamos, sus políticas sociales se consolidan y empezamos a ver un gobierno muy funcional, ¿ok? O sea, se toman decisiones en la Knesset, se legislan leyes que hasta hoy en día yo me beneficio de ellas. Por ejemplo, la ley social, o sea, vamos a empezar a hacer una política, leyes de educación, leyes de salud, leyes de infraestructura, las cuales el Estado sí va a proveer al ciudadano y no será obvio, o sea, estas son las políticas del Estado. Que aquí sí puse 3 fotos de Golda Meir, porque Golda Meir está en el gobierno en esa época. Golda Meir primero que nada fue ministra de Exterior, ¿ok? La mandaron a la Unión Soviética, fue la primera embajadora de Israel independiente en la Unión Soviética, puesto que es, digamos que uno de los puestos más importantes que alguien podía recibir en esa época, cuando acaba de crear el Estado, cuando hay Guerra Fría, y básicamente la Unión Soviética es la potencia en ese momento, y la mandan unos cuantos años a ser la primera embajadora, abre la embajada de Israel en Moscú, pero después regresa y le dicen, Golda, básicamente te queremos dar un puesto y está segura que no lo vas a querer, porque ¿quién va a querer ser ministra de Trabajo y de Infraestructura
de trabajo y de vivienda, así se llama en hebreo, en los años 50, ¿sí? O sea, te ponen un desafío muy, muy fuerte cuando sabes que la gente tiene una crisis de vivienda impresionante y también de trabajo. La mayoría de los migrantes no llegan y les dan trabajo. No tienen que hacer, están viviendo en esos campos transitorios que se llaman. Y hay que empezar a moverlos, empezar a decir, bueno, tú te necesito en la sociedad, necesito que trabajes y necesito darte todas las condiciones posibles que el gobierno te puede dar para que seas útil para nosotros. ¿Sí? Entonces empieza a crear, por ejemplo, dentro de los campos transitorios empieza a hacer como capacitaciones profesionales. Dice, ok, tú eres comerciante en Bagdad, no necesito comerciantes ahora, necesitamos construir caminos. Sí, por ejemplo, ahí en Jerusalén, que está cerca del Mar Muerto, más o menos, también está lejos del Mar Muerto, está lejos de todo, pero digamos, a los de Jerusalén les dijeron, necesitamos empezar a entender y trabajar el Mar Muerto. O sea, acuérdense, los minerales desde los 50 ya están pensando y muchos los mandan y cada día van a trabajar el Mar Muerto, un trabajo horrible. Imaginen el calor, imaginen trabajar, tenían que entrar al agua y trabajar y sacar los minerales, no había máquinas, pero para unos ese fue su primer trabajo en Israel, ¿sí? Otros los mandaban a fábricas, o sea, decían, yo nunca trabajé en una fábrica, yo era costurero del rey en Marruecos, que por cierto, todo el mundo dice que su abuelo era costurero del rey en Marruecos y también en Libia, todos fueron los costureros, pero por el otro lado llegan y se dicen, no necesito costureros, necesito trabajo manual, necesito manos. Y bueno, era lo que hay, y ese es el trabajo que obtuvieron muchos de los migrantes. Por otro lado, hablar de la cuestión de las mujeres, o sea, las mujeres llegan. El estatus de la mujer en los países del Medio Oriente no crean que es igual o es algo que se sentía que... O sea, teníamos que cambiar un poco el concepto del estatus de la mujer en esa época también. Llegan a Israel y tenemos una ministra, ¿okay? Que era la única, por supuesto, la única ministra en esa época, y su papel es ser ministra de Trabajo. Y dice, tengo que pensar una cuestión, ¿cómo saco a las mujeres al mercado de trabajo? ¿Sí? Y una de las primeras leyes que Golda Meir de verdad empuja mucho dentro de la Knesset es la cuestión de los beneficios sociales a las mujeres. La licencia de maternidad, que hoy en día es lo más obvio, no para todos los países, pero en Israel hay licencia de maternidad, así es. Golda Meir lo comienza en los años 50. Aquí vemos que está visitando a una mujer en el hospital, o sea, acaba de dar a luz. Es porque entiende, y no es una cuestión feminista, de que, no, Golda Meir no se declaraba feminista, muy importante decirlo, pero entiende que es una cuestión práctica. Quiero que la gente salga al mercado laboral, tengo que crear esto. Y también se unifica con los movimientos de obreros, movimientos socialistas, con el movimiento, por ejemplo, con la WISO, con la Nahama, todos estos lugares que ustedes seguramente conocen, instituciones que hoy en día de mujeres existen en el Estado de Israel, y ellas son los primeros movimientos organizaciones que también entran en esta cuestión social y se crean las primeras guarderías para bebés. Si quiero que la mujer salga a trabajar después de su licencia de maternidad, necesito poner al bebé en un lugar. Entonces, incluso en los campos transitorios se empiezan a construir guarderías para bebés. ¿Por qué? Porque es lo que necesito ahora. Y no nada más es una cuestión de que necesito plata y necesito que la gente trabaje. Necesito mover a estos nuevos migrantes. Necesito que se sientan parte. Y algo importante es que sean parte también del mercado laboral, a pesar de que otra vez no eran los mejores trabajos, pero sí poco a poco. Y aquí en medio puse una graduación de estos cursos profesionales que el gobierno empezó a proveer. Empezó a enseñarles a las personas a ser maestros, a ser electricistas, a ser obreros, o sea, a hacerlos útiles, pero también a darles una profesión. Cuestión que hasta hoy en día el Ministerio de Absorción y de Aliyah hace. ¿Okay? Para la gente a lo mejor llega a Israel y dice, yo, no sé, tenía una empresa increíble en la diáspora y llego acá y no tengo nada que hacer con ella, entonces, bueno, voy a aprender cómo arreglar aires acondicionados. Que créanme, si alguien está aprendiendo a hacer Aliyah, es una excelente profesión, porque ganan muy bien, ganan mejor que maestros, créanme. Si alguien no sabe qué hacer, aprendan a cómo arreglar aires acondicionados. Es un muy buen trabajo en Israel. Pero es un ejemplo, o sea, tengo que cambiar, tengo que reconstruirme como persona, y si tengo que hacerlo para también traer pan a la casa y también para ser parte. Entonces, el Estado también empieza a construir esta infraestructura, esta base. Sí, Golda Meir al principio es la ministra de Vivienda y hay gente viviendo en carpas por años. Imagínense, ¿no? Es muy popular el papel de Golda Meir en esa época. Y Golda Meir dice, tenemos que sacarlos de esas carpas lo antes posible, aunque les construyamos casas que no sean de la mejor calidad, empiezan lo que se llama la vivienda social. En hebreo se dice shikunim, o sea,
edificios bastante soviéticos, así cuadrados, en donde viva mucha gente, ¿ok? Pero por lo menos les da un techo estable, ¿ok? Y también ayuda a generar también comunidades, o sea, empiezan a vivir gentes en edificios que hasta hoy en día existen, especialmente en la periferia, donde empezaron a vivir estas personas. Sí, no son la misma calidad de edificios de Tel Aviv, ¿ok? Pero por lo menos está dando una base, estás dando tu primer vivienda en Israel que es fuera de una carpa, ¿ok? Luego vamos a ver cuáles son las consecuencias de una persona que vivió, creció en un kibutz toda su vida, o creció y vivió en una ciudad toda su vida. Las personas que empiezan su vida en un campo transitorio y luego siguen su vida en una vivienda de interés social, que hasta hoy en día puede ser que hay familias que siguen viviendo en esas viviendas. O sea, la gente que fue a la periferia, hasta hoy en día el estatus social va a ser diferente a aquellos que viven en el centro del país o en las ciudades. ¿Sí? O sea, hoy en día este fenómeno social y desigualdad básicamente se da por cómo fue organizada la migración en los años 50. ¿Sí? Bueno, voy a hablar de algo interesante, el ejército. En Israel todos van al ejército, migrante, no migrante, todos van al ejército obligatorio, en los años 50 también. Y por supuesto que el ejército de Israel es una plataforma muy buena, primero que nada, para homogenizar la sociedad israelí. ¿Por qué? Todos se ven igual, todos se visten igual, todos tienen que hablar igual, ¿ok? En el ejército el hebreo es importante, o sea, hay gente que lo primero que haces en el ejército es sentarte en un salón de clases a estudiar hebreo, hasta hoy en día, como parte del ejército, ¿sí? Otra vez, todos son necesarios en el ejército. Y sí se habló, por supuesto, de una cuestión discriminatoria, o sea, que la gente que llegó de Yemen o de Marruecos no van a estar, no los aceptaron en un principio en las unidades elite. Pero no pasó mucho tiempo cuando ya pudieron empezar a entrar, porque, otra vez, todos entran al ejército. Entonces, el elemento homogenizador y también la cuestión educativa, el ejército es una organización también educativa en Israel, es una institución educativa en Israel, ¿sí? No es nada más, vamos a entrenar a todos para defender al Estado, sino también es una cuestión educativa. Entonces, ahí fue muy importante el papel de se llaman morot hayalot, de las maestras que eran soldadas, fue importantísimo en esa época, porque no nada más les enseñaban hebreo, también enseñaban valores, historia de Israel, a pesar de que sea nuevo, y ya estaban generando este nuevo ethos sionista, esta cuestión utópica que les conté, en el ejército era más posible, por lo menos transmitir el mensaje. Entonces, ese elemento también homogenizador y educativo del ejército fue muy importante para también, por lo menos, tratar de mantener un estatus igualitario entre los diferentes sectores de la sociedad israelí. Okay, ahora, por supuesto que no todo fue lindo. O sea, hasta hoy en día hay un tipo de clash, o sea, un tipo de enfrentamiento, de presión social entre lo que se llaman los Mizrahim, las personas que llegaron de países de Medio Oriente, de países árabes, y los Ashkenazim, los que venían del este de Europa, que tiene que ver con esta época, ¿sí? El establishment sionista, el liderazgo de Israel en esa época, son todos Ashkenazim, ¿ok? Que físicamente, ¿ok? Racialmente se ven como europeos, que tienen cultura europea, ¿ok? Y por otro lado llega esta migración masiva que muchos no tienen los mismos códigos culturales o tienen una tradición muy, muy diferente, hablan idiomas diferentes, y sí hay un tipo de presión entre ambos, ¿sí? No presión, sino de fricción entre ambos. Y sí empiezan básicamente problemas sociales, y también le tocó a Golda esta cuestión en los años 70, no es mi época, pero voy a hablar de eso un poquito, que se creó un movimiento de la segunda generación, o por lo menos de los que llegaron de niños, con estas migraciones que se llaman las Panteras Negras, ¿sí? Que era un grupo de Panteras Negras, así era así hacían en las manifestaciones. Es una influencia del movimiento de las Panteras Negras de Estados Unidos, ¿ok? En donde básicamente están pidiendo igualdad, están reclamando que son discriminados, están reclamando que el hecho de la forma en la que crecieron en estas ciudades de las periferias, o también había periferia urbana, o sea, también había ciudades, por ejemplo en Jerusalén, que había barrios de migrantes. Y básicamente hasta hoy en día esos barrios son barrios que son mucho, mucho más bajos que los barrios del centro de la ciudad. O sea, había periferia urbana también. Y este movimiento de las Panteras Negras es un movimiento social muy, muy fuerte, que sean manifestaciones incluso violentas, reclamando igualdad. Hasta hoy en día tenemos ese tipo de manifestaciones también en Israel, en Estados Unidos, lo vemos muy, muy seguido.
pero este movimiento de Panteras Negras también habló sobre, ok, gracias por darnos lo que nos diste, pero no fue muy exitoso tu plan, porque hoy en día yo vivo discriminado, vivo en un estatus social diferente por el hecho de cómo organizaste esta cuestión en un principio. Otra vez, ellos pueden juzgarlo porque ellos lo vivieron en carne propia, pero si ponen a pensar qué debería haber hecho el gobierno, los invito a pensar en soluciones más efectivas. En los años 50, recién ganada una guerra que pude haber perdido, es crisis económica impresionante y también mucha espérate, voy a abrir el chat por si alguien me está escribiendo. Ok. Entonces, vamos a empezar con el siguiente proceso. Voy a hablar de 2 eventos importantes ahora, en cortito, ¿ok? Después abriremos a preguntas. Ok, hablamos ahorita de la cuestión social, ¿ok? De cómo económicamente, socialmente empezó el Estado de Israel. Cabe destacar que estas instituciones de salud, de educación, o sea, el hecho que en Israel la educación es gratuita, la salud es gratuita, de que tenemos derechos sociales muy, 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 muy claros, son gracias a estas políticas, o sea, gracias y a partir de los problemas sociales de los inicios del Estado, ¿ok? O sea, fueron épocas muy difíciles en Israel, ¿ok? En Israel siempre hablamos de épocas difíciles, pero esa época realmente fue difícil, o sea, la gente no tenía certeza de qué iba a pasar con ellos, y no nada más por la cuestión existencial y las guerras y los ataques de los países árabes, sino puede ser que no tenían pan al otro día. O sea, es una cuestión también tuvieron mucha fe estos migrantes. O sea, dijeron, pues no tenían otra opción. No había la opción de regresarse, como muchos Olim a veces les pasa con el shock económico que viven cuando hacen aliyá. Ahí no tenían opción de regresar, pero sí les ayudó o sea, sí se fortalecieron y muchos sí fueron parte del Estado de Israel, muchos llegaron hasta hoy en día a lugares muy, muy importantes, pero sí el inicio fue muy, muy complicado. Fue una lucha social muy, muy importante y también, otra vez, fue el momento en donde el Estado demostró su capacidad de liderazgo. Puede ser que el resultado no fue el mejor, pero dada la situación, las políticas que generó fueron tan fuertes que hasta hoy en día vivimos bajo estas mismas políticas, en cierta forma. Ok, paso al siguiente evento histórico de la época, que es el acuerdo de indemnización con Alemania. Creo que esa es la traducción más correcta que yo encontré a lo que sucedió en ese momento. Acuérdense que el Estado se creó en 1948, ¿sí? 3 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? En el año 1953, que es cuando se concreta este acuerdo, ¿ok? No son ni 10 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? O sea, el espíritu, el aire de lo que sucedió en esos años está muy presente en Israel, pero no a nivel social. Ahora voy a hablar de la diferencia. O sea, Alemania está viviendo un proceso muy importante en esa época también. Vamos a hablar un poco de afuera de Israel, 2 palabras. Okay, sabemos que Alemania pierde la guerra, en cierta forma. Alemania es dividida entre Alemania Occidental, Alemania Oriental. Como parte de lo que el mundo reclama a Alemania es que tiene que dar indemnizaciones a aquellos países que fueron afectados por ella. ¿Okay? Pasó también con el Tratado de Versalles y básicamente eso generó la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Pero en la Segunda Guerra Mundial también era parte como del acuerdo, tenían que indemnizar de cierta forma a pesar de que estaban destrozados. Pero cuando Alemania, que muy rápidamente se empieza a recuperar, los alemanes saben cómo recuperarse muy rápido, quieren tomar como parte de sus políticas la cuestión de la indemnización. Y es cuando Alemania Occidental, a pesar de que Oriental también tenía que aportar económicamente a las indemnizaciones, Alemania Occidental básicamente le llama por teléfono al gobierno israelí y el gobierno israelí le contesta la llamada y le dice, vamos a hablar sobre esta cuestión. ¿Ok? Ahora, quiero que piensen, el contexto ya se los conté, el contexto interno ya se los platiqué. ¿Ok? Cuando llega un país que económicamente está casi recuperado, los alemanes no sé cómo lo hicieron, pero así, se recuperaron bien rápidamente, y ya tiene a tal grado que ya tiene plata para repartir, o sea, no tiene mucha plata, pero sí lo ve como una responsabilidad, ¿sí? Y el canciller Adenauer está muy convencido de que es lo que tiene que hacer en ese momento. Y llama a Ben Gurión, le dice, Ben Gurión, te quiero dar plata, te quiero ayudar, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el dilema?
ustedes piensen, un líder judío, después de lo que sucedió, sabemos lo que pasó, más o menos, ¿ok? No estamos muy... En Israel, acuérdense, y lo voy a hablar en 5 minutos, no se habló abiertamente de lo que sucedió. La gente no llegó, sobrevivientes que llegaron a los inicios de la guerra de Israel, del Estado de Israel, no platicaron sus experiencias de cómo sobrevivieron y por qué. Ahora voy a hablar de eso. Pero se sabe qué sucedió, empiezan a hacerse políticas incluso en Israel sobre cómo recordar lo que sucedió, etc. Pero hay un dilema muy, muy grande en el liderazgo. O sea, la gente que está involucrada en Alemania en el acuerdo de indemnización probablemente fueron parte también del ejército nazi. O sea, por cuestiones de probabilidad, seguramente alguien estuvo involucrado ahí cuando Alemania tenía millones de soldados o millones de personas involucradas en esta cuestión. Adenauer personalmente no estuvo involucrado, pero quiero que entiendan lo que significa que el gobierno de Israel, el nuevo Estado judío, va a recibir plata de Alemania después, pasando menos de 5 años, o sea, porque desde los 50, desde el año 1950 están platicando sobre esa cuestión. ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? O sea, pero por el otro lado, les acabo de contar, la cuestión económica en Israel está muy, muy, muy mal. Israel en ese momento, hablando en términos económicos, necesita moneda extranjera, ¿sí? Ustedes saben, necesitamos reservas de moneda extranjera para que una economía básicamente pueda tener certeza o pueda tener seguridad económica. Israel no tiene, se le acabaron las reservas. Si tenía, se le acabaron. Entonces, el hecho de que va a entrar tanto inversión como moneda extranjera es algo que necesita en ese momento. Y Ben Gurión reclama, dice, Alemania es otra. Tenemos que entender en nuestra cabeza que Alemania cambió. ¿Sí? En esos momentos había incluso un boicot de productos alemanes. No había nada alemán en Israel, ¿no? Hasta, me imagino que también sus abuelos en Chile o en donde quiera que estén no compraban productos alemanes, ¿ok? A partir de este acuerdo en Israel entran, o sea, todo, especialmente autos Mercedes, ¿ok? Que sepan. Pero, ¿qué pasa con el contra? ¿Quién no está de acuerdo de esto? Los que están en contra dicen, no podemos, digamos, sacrificar nuestro honor judío a cambio de plata, de dinero, no se puede. Y el que encabezó esta protesta fue Menachem Begin. Menachem Begin estaba en la oposición en esa época, y Menachem Begin, sus padres fueron asesinados en la Shoah. Y Menachem Begin en sus discursos, que él organiza manifestaciones con miles y miles de personas diciendo que si esto pasa, estamos otorgando el honor judío. El honor judío se termina y habla. Él en sus discursos describe cómo sus padres fueron asesinados en la Shoah y describe cómo no nada más sus padres, sino otras personas. Y abre el tema y la gente le dice, o sea, hay gente que lo empieza a seguir, pero de lo que más habla Begin es el honor judío. No podemos vender el honor judío. Si vendemos el honor judío, se terminó esto. Y empieza a hacer manifestaciones, empieza a decirle a los ciudadanos que no paguen impuestos, que salgan a las calles. O sea, aquí hay también una cuestión social. Hubieron las manifestaciones más violentas que vivió Israel en la historia fueron acá. ¿Ok? Fueron acá. ¿Por qué? Incluso hubo un ataque directo en la Knesset a Ben Gurión en uno de los discursos sobre la cuestión de la indemnización. Un señor que estaba no 100% de salud, digamos, tiró una granada dentro de la Knesset y Ben Gurión fue herido. O sea, había mucho enojo de la sociedad y tenemos que entender, o sea, qué hacer. Era un dilema enorme. Salvar la economía, porque literalmente ayudó mucho, significativamente a la economía, pero por otro lado tenemos esta cuestión de honor judío, de memoria y todos los valores que nosotros necesitamos, ¿ok? ¿Qué pasó al final? Recibimos la plata, hasta hoy en día se sigue recibiendo plata. En un principio la plata se pasó al gobierno de Israel y el gobierno de Israel también, tanto el gobierno de Israel como con otras instituciones, se crearon organizaciones que eran los encargados de repartir directamente plata a sobrevivientes de la Shoah. O sea, si tienen la capacidad de demostrar que son sobrevivientes de la Shoah o que fueron víctimas del nazismo, reciben plata directamente hasta hoy en día. Hasta poco también incluso judíos que vinieron del norte de África también reciben indemnizaciones, porque también hubo judíos especialmente de Libia, de Túnez, etcétera, que fueron llevados a campos de concentración. Pero el tema de las indemnizaciones sigue vigente hasta hoy porque se sigue recibiendo plata.
¿Okay? Para Israel fue un boost económico muy, muy bueno, especialmente porque hay inversión alemana en Israel. Pero digamos que la cicatriz de ese momento histórico se queda se queda grabada. O sea, Begin no se le olvidó. Begin seguía reclamando esta cuestión por mucho, mucho tiempo, pero como estaba en la oposición y la ley que permitió que entrara la indemnización pasó con mayoría en la Knesset, algo que leí muy curioso fue que había miembros de la Knesset que eran sobrevivientes del Holocausto y se les dio libertad de votación, aunque su partido votara a favor de la ley, ellos podían, si querían, votar en contra. Interesante que había miembros de la Knesset que eran sobrevivientes de la Shoah, pues para que entiendan la época, ¿sí? Pero fue un tema interesante, pero algo muy importante. Cuando Begin empezó a hablar abiertamente sobre lo que realmente les pasó a las personas en ese lugar, empezaron a salir muchos espíritus dormidos, ¿ok? Que por supuesto se despiertan mucho después con Eichmann, que lo voy a hablar después. El tema Shoah en Israel es un tabú, no se habla de eso, ¿sí? Los sobrevivientes que vivieron los horrores, que incluso lucharon la guerra de independencia, o llegaron un poco después, ¿se acuerdan que llegaron personas todavía refugiados después de la creación del Estado? No hablaron de sus temas, no hablaron de sus historias, no hablaron de cómo perdieron a su familia. ¿Por qué? Hoy en día, al revés, decimos, hablen el tema. ¿Por qué? Porque no es popular en ese momento. En ese momento es hablar de construcción, de ejército y de cómo el ejército gana guerras y cómo el ejército cambió la realidad de los judíos, básicamente en ese momento, ¿ok? Nadie quiere ser víctima. ¿Por qué víctima? Si estoy ahora luché y logré mi estado, ¿ok? Y hubieron unos que sacrificaron mucho más, o sea, se sacrificaron, construyeron el estado. Ese es el pasado, ¿ok? Vamos a dejar atrás el pasado y vamos a abrir el futuro. Y básicamente el Estado, se corrigió, siento mucho en el Shoah. El Estado oficializa la Shoah en cuestiones prácticas, o sea, hace una ley para la recordación de la Shoah, crea el Instituto de Yad Vashem, ¿ok? Pero una cuestión práctica, no social, no abre el tema, digamos, a discutir, a hablar en los lugares, en las instituciones educativas. Sin embargo, por ahí de los años 50, finales de los años 50, el Estado comienza con una operación de inteligencia a manos del Mossad, en donde dice, tenemos que vengar, tenemos que hablar de la palabra venganza, tenemos que buscar a los líderes que crearon esta cuestión. No sé si les dije que no se hablaba del tema, pero por supuesto en el liderazgo en Israel el tema era muy, muy vigente. Y fue una prioridad para ellos ir a buscar a las cabecillas responsables de lo que sucedió en el Holocausto y en la Shoah, ¿sí? Entonces, empieza con esta operación. Voy a hablar solo de Eichmann en 2 minutos. No os voy a contar la operación de inteligencia porque lo pueden leer ustedes mismos. Pero básicamente el Mossad encuentra a Eichmann en Argentina y lo trae a Israel para juzgarlo, ¿sí? No existe base legal para juzgar a Eichmann, pero no importa, en unos pocos días se crea la base legal, se generan los precedentes muy rápidamente, se traen abogados, defensores, abogados, o sea, los que acusan y los que defienden, se traen testigos, y de repente cuando traen a Israel a Eichmann, aparece un comunicado en el periódico de Israel, dice, si eres sobreviviente de la Shoah, te queremos escuchar todo lo que tienes que contar, porque necesitamos testigos para el juicio. Ok, les dije que no se hablaba del tema, les dije que nadie contaba su historia, y ahora el Estado me está pidiendo que vaya a la estación de policía a contar mi testimonio. Y sucede, se abre una unidad especial en la policía que básicamente lo que hace es escuchar testimonios, escogen no los mejores, sino los testimonios más representativos, ¿sí? O sea, por ejemplo, quieren a alguien que sobrevivió a un campo de concentración, alguien que estuvo en un gueto, alguien que vio con sus propios ojos lo que pasaba en las fosas, alguien que se escondió en un monasterio, o sea, todo tipo de testimonios que fueron presentados en el juicio de Eichmann. Ahora, estas fotos son muy, muy fuertes para la sociedad israelí. De repente había un sector que eran los sobrevivientes, que tampoco eran tomados en cuenta, ¿ok? No eran vistos como los héroes nacionales. Solamente si liberaste el gueto de Varsovia, ¿ok? Si estuviste en la revuelta, perdón, del gueto de Varsovia y eras de la Shomer HaTzair o de algún otro movimiento juvenil, ¿ok? Eras un héroe de la Shoah, digamos. Pero si no, si sobreviviste a un campo porque tu cuerpo fue más fuerte que el del otro o cualquier historia que podamos contar, no eras tomado en cuenta como un héroe.
a partir de Eichmann y a partir de que la gente se expuso, ¿ok?, a contar su historia, que fueron historias, ustedes saben, súper, súper, súper fuertes, especialmente, o sea, hubo gente que incluso se desmayó a la mitad en el juicio de Eichmann. Esto cambió mucho la perspectiva histórica, de memoria, también la idea de cómo el sistema educativo tiene que cambiar. Tenemos que hablar de esto, tenemos que crear instituciones que hablen de la memoria. ¿Para qué? Uno, para fortalecer esta parte de la sociedad, y dos, para entender que es una realidad. Tenemos que procesar esto que le pasó al pueblo judío, y el Estado de Israel es responsable de este procesamiento educativo. Entonces, aquí también hubo un cambio radical dentro de la sociedad israelí, porque había muchísimos sobrevivientes en Israel. Hasta hoy en día es el país que tiene más sobrevivientes. Entonces, el tema se abrió, y básicamente hoy en día el centro de memoria, de estudio, de procesamiento del tema se encuentra aquí en Israel, y no solo a manos de Yad Vashem, sino a manos de muchas otras instituciones. Entonces, básicamente, si hablamos de cuestiones sociales, en esta época se crea la base social israelí. Tenemos los primeros problemas, los primeros desafíos, fuertes desafíos que el gobierno y el establishment y las instituciones nuevas tienen que lidiar con ellas, y se generan bases sociales que hasta hoy en día, bases y políticas sociales que hasta hoy en día vivimos con ellas. Y también esta cuestión de las indemnizaciones y del tema Eichmann trajeron un cambio radical a la sociedad israelí, especialmente en cuanto a la concepción histórica, o sea, ¿qué hacemos con esto que nos pasó? Y cómo aprendemos sobre ello, y cómo también esto nos puede llegar a fortalecer también como país. O sea, la cuestión de las indemnizaciones sí fue una cuestión muy, muy fuerte el debate, pero el hecho de acercarnos a Alemania también ayudó no solo económicamente, sino estratégicamente, y también una cuestión de, ok, tenemos que lidiar con el pasado y dar un paso adelante, y seguir, no olvidarnos, sino lidiar con él. ¿Preguntas? ¿O quieren que... ¿Cómo hacemos, Pato? Maravilloso, de verdad maravilloso. Con la que o sea, una bomba de información en poco tiempo, pero maravilloso, ¿no? Espectacular. Muchos comentarios en privado, excelentes, desde Valparaíso, Argentina, Brasil, por todos lados. Algunas preguntas que hicieron, una ya se contestó, ¿no? Que hablaron de qué interesante que estas instituciones nacionales, Agencia Judía, el propio Keren Hayasot, Vitzu, Naamat, cómo ellas desde la creación del Estado hasta los días de hoy siguen súper relevantes, y que, bueno, la gente sigue, que uno hace ya, siguen ahí las mismas instituciones dando ¿no? este abrazo de familia. Creo que vos ya traíste eso, que era una de las preguntas de, ¿no? Si eso sigue, y ya dijiste que sí. Otra pregunta que surgió justamente a ver de este final, estoy leyendo en el celular las preguntas, es que, ¿qué pasó con el liderazgo judío, que de no hablar del tema sale a secuestrar a Eichmann y hacer un show, ¿no? O sea, como que, Sí. ¿qué pasó? Primero, el tema Eichmann es impresionante, o sea, especialmente si les gustan las cuestiones del Mossad, inteligencia, operaciones secretas, es impresionante. Los invito a leer, hay varios libros sobre el tema. Yo hace poco leí el libro del doctor que fue con la gente del Mossad a secuestrar a Eichmann, porque al tipo lo anestesiaron, lo durmieron. Era un doctor anestesiólogo, y cuenta su testimonio, es impresionante. Por el otro lado, lo que hizo Eichmann, o sea, lógicamente, no querían hablar del tema. O sea, el gobierno de Israel estaba consciente de lo que sucedió, pero acuérdense que estaban en proceso de construcción social, y les hablé sobre el tema educativo y sobre el tema del etos nacional. Se está creando algo nuevo, y también el etos nacional es algo nuevo, y no queremos que lo que domine el etos nacional sea lo que sucedió con esta tragedia, que es la Shoah. No queremos que eso sea lo que marque la pauta, queremos al revés, que sea la victoria de la gran independencia, que sea estos inicios del Estado, de cómo a pesar de todo estamos trayendo las cosas para adelante. O sea, no quieres construir un Estado que su base es una tragedia nacional o del pueblo judío, pero tampoco lo puedes dejar a un lado. Y no se dejó a un lado. O sea, les dije, en el año 53 se legisla la ley de Yad Vashem, y se hace esta recordación, y
y hay una alarma en el día y se decide que va a ser Yom HaShoah y va a haber la alarma y la cuestión educativa, pero la narrativa es otra. O sea, no se habla sobre los sobrevivientes de Auschwitz, se habla de la revuelta del gueto de Varsovia, ¿ok? ¿Por qué? Otra vez, porque es parte del establishment y del liderazgo de esa época, ¿sí? O sea, de cómo, a pesar de todo, salieron y fueron héroes, pero solamente a partir de que se escuchó, a partir de Eichmann, por supuesto, la concepción cambia. O sea, los sobrevivientes de la Shoah no eran bien vistos socialmente en los años 50. No eran, por ejemplo, porque no luchaste, porque no hiciste, mira, nosotros luchamos en la guerra de independencia a pesar de todos los contratiempos que tuvimos y lo hicimos, porque, o sea, era mucho juicio, los juzgaban mucho porque no entendían, porque el tema no estaba abierto socialmente y también la gente misma decidió callarlo. O sea, hubo gente que nació en casas de que ambos eran sobrevivientes y los hijos nunca escucharon la historia hasta después del juicio de Eichmann. Sabían que habían estado en la guerra, pero nunca habían escuchado la historia, el testimonio de sus propios padres. Y es esa cuestión, también el mismo sobreviviente dijo, eso es parte del pasado, ahora futuro. ¿Ok? Pero por supuesto que las consecuencias psicológicas estaban ahí, no puedes borrar eso. ¿Okay? Entonces el Estado solo a partir de los años 60 empezó a entender también la cuestión de las consecuencias psicológicas de esta cuestión, no nada más de los mismos sobrevivientes, sino también de los de la segunda generación, que hasta hoy en día se habla de la segunda generación, que están todavía muy afectados por la cuestión, a pesar de que no lo vivieron ellos a sangre propia, tiene que ver con estos traumas que vivieron en su casa. Y el Estado se tiene que hacer responsable por ello también. Entonces, espero haya respondido a la pregunta. Maravilloso. Otra pregunta que llegó es, ¿dónde está el mundo ortodoxo en esa historia toda? Porque en la semana pasada, Gabriel Mentasgal no nombró ninguna vez el mundo ortodoxo y ahora, ¿no? Eso es lo que escribieron, no se escucha la palabra del mundo ortodoxo en esta creación del Estado, como si todos son socialistas con Kova Tembel y están en el kibutz. ¿Dónde está esta gente? Muy buena pregunta y yo le dedicaría una clase a eso porque es muy interesante. 2 minutos, o sea, por supuesto que la ortodoxia está presente también a nivel político. O sea, hay partidos políticos que en la primera Knesset ya contienden representando a la ultraortodoxia, no digo ortodoxia. Y tenemos que hablar también, antes de que se cree el Estado, el liderazgo rabínico local. Hablan con Ben Gurión para hacer un tipo de negociación, es lo que se llama el acuerdo del status quo, en donde se respetan ciertas premisas que los ultraortodoxos reclaman para que se pueda crear el Estado, como la educación, transporte en Shabbat, comida kasher, casamientos, etcétera. O les digo, es otra clase, pero sí se toma en cuenta eso para poder crear el Estado, para que no haya una contra tan grande, ¿okay? O sea, Ben Gurión quería consenso y así lo logró, así logró el consenso también con los ultraortodoxos. Y también hablando de la ortodoxia o la tradición, muchos de los migrantes de los años 50 que vinieron de países de Medio Oriente o del norte de África, tradicionalmente no conocían otra cosa, eran ortodoxos. Casi todos eran ortodoxos o por lo menos muy tradicionalistas. O sea, cuando ellos llegaron a kibutzim y vieron que en los kibutzim no comían kasher, era, ¿qué? ¿Cómo en el Estado de Israel la gente no come kasher? O sea, también ahí hubo un shock muy grande. O sea, el hecho de que se encontraron por primera vez con judíos que dejaron la religión a un lado. Y hablaban de judíos ateos, para ellos no existía eso, o sea, la religión era parte fundamental y también causó un estilo de shock, ¿ok? Y hasta hoy en día también, digamos que la gente que viene, o sea, es de origen mizrahi, son más tradicionalistas, más religiosos, más ortodoxos, pero sí hubo un shock ahí también social importante entre el liderazgo, que eran estos que tú mencionas, de Kova Tembel, israelí, ateos casi todos, y estos judíos que eran tradicionalistas, que mantuvieron este judío en la diáspora adentro y no quisieron dejarlo a un lado, como les dije. Lo trajeron con él a Israel y lo siguieron en Israel. ¿Okay? Y abrieron muchísimas sinagogas ellos y también instituciones educativas, porque entendieron que es parte de ellos y no vale la pena sacrificarlo y dejarlo a un lado, sino al revés, tenemos que hacer que sea también parte de este nuevo Estado. Entonces, hablando de dilemas, ese fue también otro. ¿Algo más? No, mira, la otra pregunta es contestaste sobre Eichmann, el rol de la Shoah. No, creo que dijo 1 minuto más, acá. Claro, no, eso, de cómo fue importante, hacer un comentario, estoy comentando que está en el Facebook, de esta construcción de este nuevo judío y la nueva narrativa
que se construye. Sí, o Y, sea, al fin y al cabo, perdón. preguntan de estas grandes olas, así como nombraste a Kanfene Sharim, ¿hubo más en este principio o la gente simplemente llamaba a la agencia judía y venía? No, no, no. También fueron operaciones de inteligencia, por cierto. O sea, sacar en masa judíos de Irak no fue fácil. Tuvieron que hacer una operación de inteligencia, corromper bastantes autoridades en Irak para traer un avión. En Irak se llamó Operación Babilonia, ¿ok? Así se llamó. O sea, eran operaciones organizadas por el gobierno y por la agencia judía que trajeron a los judíos. O sea, los barcos, los aviones. La gente no habló a la agencia judía y dijo cuándo es el próximo vuelo a Israel. No había vuelos a Israel, ¿ok? Tenían que venir con un vuelo organizado, con un charter, digamos. Y así es como llegaron en un principio la mayoría. Y sí, hubo algunos que sí llegaron de forma independiente. Pero la agencia judía organizó todo, o sea, desde el vuelo hasta corromper un poco las autoridades locales para que los dejen salir, de todo. Hay historias, de todo tipo de historias. También la gente no sé, dependiendo mucho el tema de cada país, no voy a entrar a detalle, pero sí fue una operación masiva, cada uno con sus especificaciones, pero sí, fue organizado y fue en masa. Y de alguna forma traerlos fue fácil, absorberlos fue un poco más difícil. Mira, le piden sugerencias de películas, Sofolam Smola y Salah Shabati, películas antiguas, pero que traen todo eso. Acá la gente pide de todo, ¿no? Sí, Hay de no, todo. películas de la época hay muchas y son muy representativas. También pueden ver lo que se llama en hebreo las películas de borrecas, Sirtei borrecas, que son películas que son especialmente hechas por la gente que representa la sociedad mizrahi y la de la periferia. Son muy locales y son temas muy como personales, pero les podemos pasar después si quieren unos links a películas representativas de la época. También sobre sobrevivientes de la Shoah hay varias películas y son muy fuertes. Maravilloso. Mira, primero de todo agradecer, a mí siempre toca el final de agradecer mucho, pero por el horario, por no por despertar a los hijos chiquitos, pero de corazón creo que fue de una claridad, de una profundidad tremenda y muchos comentarios maravillosos en Facebook de excelente, brillante, espectacular, lo que dijiste es esencial para el proceso educativo, excelente charla, qué bueno, felicitaciones por la Gracias, charlista, gracias. o sea, de verdad muy lindo. Y siempre, la semana pasada también terminamos, además de agradecer mucho, que estamos en el mes de Lul, que es el último mes, y aunque estamos todos en nuestras casas, nos cuidando mucho, la idea acá es volver a sentir uno de los pilares fundamentales de nuestro judaísmo, y que decíamos que probablemente el Estado de Israel es el milagro judío más importante de los últimos 2000 años, y por eso es siempre un llamado a despertar. Y ahí nosotros tocamos el shofar, pero bajito. Mi vecino ya vino a golpear mi casa, la puerta unas 2 veces estos últimos días, porque no entiende por qué hay un loco chiflando todo el día, y más a las 10 de la noche. Pero costumbres son costumbres. Espero que no venga. Bueno, ahora sí, no, pobre, el vecino ya está loco conmigo acá. Pero, bueno, agradecer de nuevo mucho. Rachel, esperemos que nos veamos pronto. Y a todos que estuvieron, semana que viene, en el mismo BAT horario, en el mismo BAT local, con el mismo ID, ya lo estamos acostumbrando, ¿no? Con el mismo Zoom de siempre. Y semana que viene otro invitado, otro profesor de Israel. Ya acá me escribieron si la Rachel va a venir siempre. Mira, la gente allá en Israel tiene que tener vida y no solo 3:30 de la mañana. Pero sí, voy a invitar más veces, quizá en horarios un poco más normales, pero de verdad, muchísimas gracias, Rachel, de corazón. Agradecemos a todos y buenas noches.
Chao a todos.